El helicóptero vibraba como si tuviera un ataque de fiebre. El rugido ansioso del motor se salía de su ritmo habitual, pero, aparte de mí, parecía que nadie se daba cuenta. Clavé los dedos en el asiento desgastado y miré al resto de los pasajeros. Parecían relajados, un lujo absurdo que yo no me podía permitir. Marcus, pareces haber visto un fantasma. Verónica, nuestra bióloga, sonrió con sorna sin apartar la vista de su tableta. Relájate. ¿Es tu primera expedición al Amazonas? La tercera. Intenté esbozar una sonrisa, pero me salió una mueca. Es que no me gusta volar sobre la selva, sobre todo cuando el helicóptero suena como si estuviera a punto de desintegrarse. Nuestro equipo estaba formado por 5 personas. Verónica Stein, una bióloga de renombre mundial especializada en ecosistemas tropicales. Gustav Rivera, nuestro guía, natural de Perú, callado y concentrado. Edgar Neumann, el operador, un alemán delgado con el pelo perpetuamente revuelto y la cámara siempre en la mano. Y Samantha Cortés, antropóloga que estudiaba tribus aisladas del Amazonas. Y luego estaba yo, Marcus Volkov, documentalista y director, el tipo que había ideado todo este proyecto. El servicio de streaming Terra Incógnita nos había encargado una serie de documentales sobre rincones vírgenes del planeta. Debíamos pasar 3 semanas en lo más profundo del Amazonas, documentando la vida de especies raras y, si teníamos suerte, establecer contacto con una de las últimas tribus aisladas. Señor Marcus, la voz de Gustav atravesó el estruendo del motor. Casi hemos llegado. Allí abajo está la última estación científica. Más allá, solo hay selva. Miré por la ventanilla. Un pequeño claro con varias construcciones de madera se acercaba rápidamente. Era nuestro último bastión de civilización antes de sumergirnos durante 3 semanas en el infierno verde. Hay algo mal con el motor, dijo de repente el piloto, cuyo rostro solo veía de perfil. Su voz sonaba tensa. Agárrense fuerte. El aterrizaje va a ser duro. El helicóptero se inclinó y a mí se me paró el corazón. Verónica por fin levantó la vista de la tableta, con los ojos desorbitados al comprender de repente la situación. Edgar, por reflejo, apuntó la cámara hacia la ventanilla, una costumbre profesional, incluso ante el peligro. ¿Qué está pasando? La voz de Samantha temblaba. Solo es turbulencia, mentí, intentando sonar convincente. Pero no era turbulencia. El helicóptero dio un tirón brusco y del motor salió un sonido parecido al grito agónico de un animal herido. Empezamos a descender demasiado rápido. La estación científica desapareció de nuestra vista. El viento nos estaba arrastrando lejos de ella. ¡Mayday! ¡Mayday!, gritó el piloto por la radio. Fallo del motor, coordenadas. No oí los números. El mundo se puso patas arriba. El cinturón de seguridad se clavó en mi hombro. Alguien gritaba. Quizá yo mismo. La alfombra verde de la selva se acercaba a toda velocidad. El impacto, el crujido del metal, la oscuridad. La conciencia volvió de repente, como una bofetada. Estaba colgado boca abajo, sujeto al asiento. Alrededor, metal retorcido, olor a combustible y humo. Silencio, roto solo por el crepitar de algo que ardía y... gemidos. ¿Hay alguien vivo? Mi voz sonaba ronca, como si fuera de otro. Marcus. La voz de Verónica venía de algún lugar a la derecha. Ayúdame. Giré la cabeza y la vi, también colgada de los cinturones de seguridad. Una fina línea de sangre le corría por la sien. ¡Aguanta! Busqué a tientas el cierre del cinturón y, avisando, «Te vas a caer», me solté. La caída fue dolorosa, pero breve. Aterricé sobre lo que antes era el techo del helicóptero. Cada célula de mi cuerpo gritaba de dolor, pero, por lo visto, no tenía nada roto. Un milagro. Ayudé a Verónica a liberarse, luego juntos revisamos al resto.
Edgar estaba inconsciente, con un corte profundo en la frente. Samantha, pálida como un fantasma, se agarraba a una muñeca que claramente estaba rota. Gustav estaba consciente, pero tenía una pierna atrapada entre las partes retorcidas de la cabina. ¿El piloto? Aparté la mirada. A él ya no se le podía ayudar. «Tenemos que salir de aquí», dije, al notar el olor a humo que se intensificaba. «El helicóptero puede explotar. Sacamos a Edgar primero, luego a Samantha». Con Gustav fue más difícil. Necesitamos un cuchillo de su propia mochila para cortar el metal que le aprisionaba la pierna. Apretó los dientes sin emitir un sonido mientras trabajábamos. Solo al alejarnos a una distancia segura pude evaluar la situación. El helicóptero se había estrellado en un pequeño claro entre los árboles, dejando tras de sí un rastro de ramas rotas. Estábamos en el corazón del Amazonas, lejos de cualquier asentamiento o carretera. Nuestras mochilas y equipos estaban parcialmente destruidos, parcialmente esparcidos por la zona del accidente. «Hay que enviar una señal de socorro». Verónica se agarraba la cabeza, pero su voz sonaba serena. «¿Quién tiene el teléfono satelital?» Nos miramos. El teléfono satelital lo tenía el piloto. Volví al helicóptero, tratando de no mirar el cuerpo del piloto, y encontré el teléfono, destrozado en 1000 pedazos. «¿Qué pasa con el navegador?», preguntó Gustav, haciendo una mueca por el dolor en la pierna. Edgar, que por fin había recuperado la consciencia, revisó su mochila. «Está bien». Sacó una tableta protegida con GPS. «Pero no hay señal. Estamos en una zona muerta». Miré a mi alrededor. La pared verde de la selva nos rodeaba por todas partes. Sobre nuestras cabezas, un pedazo de cielo se cubría rápidamente de nubes. A lo lejos, tronó. «Nos buscarán», dijo Samantha, como intentando convencerse a sí misma. Teníamos que haber llegado a la estación. Si no aterrizamos, darán la alarma. «Sí», convine, sin mencionar que en la Amazonia, con una superficie equivalente a la mitad de Europa, encontrar un helicóptero caído es una tarea casi imposible, pero hasta entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Primero, hagamos inventario. ¿Qué tenemos y qué necesitamos? Mientras los demás recogían el equipo que había sobrevivido, eché una mirada al cielo. Las primeras gotas de lluvia me golpearon la cara. En algún lugar lejano, resonó el grito de un ave desconocida, parecido a una risa. Así comenzó mi primer día en el infierno tropical del Amazonas. El aguacero tropical se abalanzó sobre nosotros sin previo aviso. Una pared de agua que convirtió el día en crepúsculo. Apenas tuvimos tiempo de tensar una lona entre los árboles, creando un refugio primitivo. Empapados hasta los huesos, temblorosos, nos acurrucamos bajo ella, escuchando el redoble de las gotas y los estruendosos truenos. «¿Qué tenemos?», pregunté, intentando hacerme oír por encima del ruido de la lluvia. Edgar, el más metódico de nosotros, ya había hecho una lista. 2 mochilas con ropa, un juego casi completo de equipo de filmación, 3 litros de agua potable embotellada, un botiquín de primeros auxilios, 2 sacos de dormir, un cuchillo, una brújula, binoculares, encendedores, 3, algunas latas de conserva, chocolatinas. ¿Y la radio?, interrumpí. «Destrozada». Gustav negó con la cabeza. «Ya la revisé». Samantha sollozó en voz baja, acunando su muñeca rota. Verónica se sentó a su lado, sacando vendas y analgésicos del botiquín. «Hay que entablillarla», dijo. «Va a doler». Me aparté, incapaz de mirar el procedimiento, y me concentré en evaluar la situación. Estábamos en un lugar desconocido, sin comunicación, con suministros limitados. Teníamos heridos. La estación científica más cercana estaba a decenas, si no cientos, de kilómetros. Y estábamos en la Amazonia, un lugar donde la naturaleza mata a los incautos con una eficiencia indiferente.
Cuando termine la lluvia, hay que recoger la mayor cantidad posible de material del helicóptero, dije. Metal, cableado, tela de los asientos. Todo puede ser útil. ¿Y después? Preguntó Edgar, limpiándose la sangre de la cara. Después decidiremos qué hacer, esperar el rescate o salir por nuestra cuenta. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado. El aire se llenó de vapor que se elevaba de la tierra calentada. Regresamos al helicóptero, que ahora era una visión lamentable. Un esqueleto quemado, medio enterrado bajo el follaje y el barro. Trabajamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Corté las correas de los asientos, recogí trozos de metal que pudieran servir como herramientas. Gustav, a pesar de su pierna herida, extraía metódicamente todo lo que pudiera ser útil de la cabina. Verónica y Samantha buscaban entre los escombros los restos de nuestro equipo. Edgar filmaba. Su cámara había sobrevivido milagrosamente, y él documentaba todo, desde el helicóptero destrozado hasta nuestros rostros demacrados. Hábito profesional o forma de lidiar con el shock, no lo sé, pero lo agradecí. Si salimos de estas imágenes serán invaluables. Marcus, llamó Gustav. Estaba de pie al borde del claro, mirando fijamente la selva. Tenemos que decidir qué hacer. Pronto oscurecerá. Miré al cielo. En efecto, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. En los trópicos, la oscuridad llega rápido, sin crepúsculo. Construimos un campamento aquí, decidí. Al menos por esta noche. Mañana decidiremos si nos quedamos o nos vamos. Elegimos un lugar en una pequeña elevación, no lejos del lugar del accidente. Gustav, a pesar del dolor, nos enseñó a construir un refugio elevado con ramas y una lona. Protección contra insectos y serpientes que pudieran arrastrarse por la noche. Necesitamos fuego, dijo. Para calor, protección y señal. Saqué un encendedor, pero Gustav negó con la cabeza. Todo está mojado. Necesitamos encontrar materiales secos. Edgar y yo salimos a buscarlos. Abriéndome paso a través del sotobosque, por primera vez sentí realmente la selva, no como un telón de fondo para un documental, sino como un ser vivo que respira. Los sonidos nos rodeaban. El canto de los pájaros, el chirrido de los insectos, el crujido de animales invisibles en el follaje. Los olores, vegetación en descomposición, flores, tierra húmeda, eran casi tangibles. Aquí, Edgar señaló un árbol caído. Bajo sus raíces encontramos yesca seca, madera vieja que se había convertido en una especie de polvo. De vuelta en el campamento, encendimos un fuego. La llama creció lenta pero segura, alejando la oscuridad que se acercaba. Hay que establecer guardias, dijo Gustav. De 2 en 2. 4 horas cada pareja. Yo voy primero. Me ofrecí, sintiendo que no podría dormir. Yo contigo, asintió Verónica. Los demás se metieron bajo el refugio. Oí a Samantha llorar en voz baja y a Edgar murmurar algo, tratando de calmarla. Gustav yacía en silencio, pero por su respiración tensa comprendí que el dolor en su pierna no le daba tregua. Verónica y yo nos sentamos junto al fuego, mirando fijamente la oscuridad de la selva. La noche trajo nuevos sonidos. El ulular de aves desconocidas, el rugido lejano de un jaguar, el coro constante de ranas e insectos. ¿Crees que nos encontrarán?, preguntó, echando una rama al fuego. Quería mentir, decir que por supuesto que los encontrarían, y muy pronto. Pero algo en su mirada, la serena resolución de una científica acostumbrada a los hechos, me detuvo. ¿Sinceramente? No lo sé. La Amazonía es inmensa. Nos desviamos del rumbo antes del accidente. Nos buscarán, pero las probabilidades no están a nuestro favor, concluyó ella por mí. Lo entiendo. Por eso debemos estar preparados para salvarnos nosotros mismos. Asentí, mirando las lenguas de fuego. En su danza creí ver imágenes del pasado. Mi apartamento en Moscú, la redacción, las caras de mis padres, a quienes no veía desde hacía 3 años.
¿Tienes familia? Pregunté, sin saber muy bien por qué. Un marido y una hija. Sonrió, pero sus ojos seguían tristes. Mi hija tiene 5 años. Quería que le trajera un mono de verdad. Le prometí fotos. No supe qué decir. Ambos entendíamos que aquella promesa podía quedar incumplida. La noche se hizo eterna. A lo lejos retumbó un trueno. Se acercaba otra tormenta. Miraba el reloj cada 5 minutos, pero las manecillas parecían haberse detenido. Cuando llegó el momento de despertar a Gustav y Edgar para el siguiente turno, sentí que había pasado una eternidad. Pero solo era el final del primer día. Quedaban 20 días más en ese infierno verde. Y no estaba seguro de que alguno de nosotros llegara al 21º. El amanecer del tercer día me encontró ya en pie. No podía dormir. Demasiados pensamientos, demasiados miedos. Estaba sentado junto a las brasas del fuego, observando cómo los primeros rayos de sol atravesaban el denso dosel de la selva, creando un juego caprichoso de luces y sombras. El día anterior lo habíamos dedicado a acondicionar el campamento y curar las heridas. Samantha estaba en el peor estado. Su muñeca estaba hinchada, a pesar del entablillado. Gustav parecía tener una fractura en el peroné. Podía caminar, pero cada paso le dolía. Edgar sufría una conmoción cerebral. Le atormentaban los dolores de cabeza y, a veces, veía doble. Verónica y yo nos habíamos librado con contusiones y cortes. Pero las lesiones físicas eran solo una parte del problema. Samantha había caído en un estado cercano a la catatonia. Apenas hablaba, cumplía las órdenes mecánicamente y podía pasarse horas mirando un punto fijo. Edgar hacía bromas nerviosas, intentando aliviar la tensión, pero sus ojos delataban un miedo verdadero. Gustav se había vuelto aún más silencioso, si es que eso era posible. Solo Verónica mantenía la entereza, catalogando metódicamente nuestras provisiones y elaborando un plan de acción. ¿No puedes dormir? Su voz me pilló desprevenido. Se sentó a mi lado, extendiéndome una cantimplora con agua. Estoy pensando qué hacer ahora, respondí, dando un trago. No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que nos rescaten. Estoy de acuerdo. Estudié los mapas antes de volar. Verónica sacó un cuaderno ajado. Si mis cálculos son correctos, estamos a unos 120 kilómetros al sureste de una estación científica. Es nuestro punto de contacto con la civilización más cercano. ¿120 kilómetros a través de la selva? Negué con la cabeza. ¿Con nuestros heridos? La alternativa es esperar aquí. Nuestras provisiones de comida se acabarán en 5 o 6 días, incluso racionando. Hay agua en el arroyo, pero sin purificar es un riesgo. Y cada día en la selva aumenta las posibilidades de enfermar o sufrir nuevas lesiones. Tenía razón, y yo lo sabía. Pero la perspectiva de una marcha de 120 kilómetros a través de una de las regiones más peligrosas del planeta no me asustaba menos. Gustav, que se acababa de despertar, se unió a la conversación. Hay una tercera opción. Su voz era ronca por el dolor. El río. Lo oí ayer, cuando fui a buscar leña. Está a 1 kilómetro al este, aproximadamente. ¿Un río? Sentí como una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Todos los ríos de aquí terminan desembocando en el Amazonas, asintió Gustav. Y en el Amazonas hay asentamientos, barcos, gente. ¿Pero cómo vamos a navegar por él? Preguntó Edgar, que también se había despertado, frotándose la sien. Construiremos una balsa, respondió Gustav con sencillez. Aquí hay madera de sobra. Con mi pierna seré más un estorbo caminando, pero en la balsa podré ser útil. Despertamos a Samantha y juntos nos dirigimos hacia el río. Abrirse paso entre la maleza no fue fácil. Las lianas se enredaban en la ropa, las plantas espinosas arañaban la piel, y bajo los pies no dejaban de aparecer raíces resbaladizas. El aire era denso por la humedad, y cada inspiración costaba un esfuerzo. El río resultó ser más ancho de lo que esperaba, unos 30 metros de orilla a orilla.
El agua turbia de color marrón fluía a una velocidad considerable, formando remolinos alrededor de los árboles caídos. En la orilla opuesta, una familia de carpinchos nos observaba con cautela. ¿Hacia dónde corre?, le pregunté a Gustav. Hacia el este, a juzgar por el sol. Se sentó, haciendo una mueca de dolor, y cogió agua con la mano. Es un afluente del Juruá o del Purús que desembocan en el Amazonas. En cualquier caso, nos llevará a la gente más rápido que si vamos a pie. ¿Y los peligros? Verónica escudriñaba el agua turbia. Caimanes, anacondas, pirañas, enumeró Gustav sin emoción. Rápidos, árboles sumergidos, remolinos. Y no conocemos este río. Puede ramificarse y que escojamos la dirección equivocada. Suena alentador, rió Edgar nerviosamente. Pero nos estaremos moviendo, dije yo. La inacción nos matará más rápido que el río. Regresamos al campamento y celebramos un consejo. La decisión debíamos tomarla entre todos. Al fin y al cabo, nos jugábamos la vida. Yo voto por el río, dije, abriendo el debate. Una balsa nos daría la oportunidad de cubrir grandes distancias con el mínimo esfuerzo. Y es la opción menos dura para nuestros heridos. Estoy de acuerdo, asintió Gustav. Pero hay que ser conscientes de los riesgos. El río es impredecible. ¿Y la jungla es predecible?, replicó Verónica. Yo también estoy a favor de la balsa. Tengo una hija que me espera en casa. Tengo que volver. Edgar jugueteaba pensativo con el objetivo de su cámara. Si navegamos, podré seguir grabando. Será un material impresionante. Si sobrevivimos, claro. Yo voto que sí. Todos miraron a Samantha. Estaba sentada, abrazada a las rodillas con su brazo sano, con la mirada perdida. «Samantha», la llamé suavemente. «¿Qué opinas?» «¿Qué más da?» Su voz era inerte. «De todas formas, vamos a morir. Aquí, en el río, en la jungla. ¿Qué importa?» «No vamos a morir». Me senté a su lado. «Saldremos de esta. Pero necesitamos tu opinión. ¿Estás con nosotros?» Levantó la vista. En sus ojos se veía una mezcla de desesperación y cierta determinación. «Si de todas formas estamos condenados, al menos muramos en movimiento. Yo voto por el río». La decisión estaba tomada. Los 2 días siguientes los dedicamos a prepararnos. Gustav dirigió la construcción de la balsa. Talamos árboles jóvenes, los atamos con lianas y cuerdas de nuestro equipo. Resultó una plataforma de 3 por 4 metros, lo suficientemente estable como para soportar a 5 personas y nuestro escaso equipaje. Verónica y Samantha prepararon provisiones. Recogieron frutos que Gustav identificó como comestibles. Secaron al sol pescado que habían capturado en un pequeño afluente con una trampa improvisada. Edgar no se separaba de la cámara, grabando cada etapa de los preparativos. Noté que esto le ayudaba a lidiar con el miedo. Mientras era el operador que documentaba los acontecimientos, y no un participante, se sentía más seguro. Yo me ocupé de todo un poco. Ayudé a construir la balsa, recogí materiales que pudieran ser útiles en el camino, fabriqué remos primitivos con trozos de madera planos. Al 5.º día después del accidente, estábamos listos para zarpar. Nadie durmió la última noche en el campamento. La tensión era demasiado alta. Al amanecer, empujamos la balsa al agua y nos subimos con cuidado. La corriente atrapó nuestra construcción de inmediato, la hizo girar y la arrastró hacia adelante. Miré hacia atrás al lugar de nuestro campamento. Ya había desaparecido tras la curva del río. Nos entregamos a la voluntad del agua, esperando que nos llevara a la salvación y no a la perdición. Verónica estaba sentada a mi lado, mirando las orillas que pasaban. «Sabes, Marcus, siempre soñé con ver el Amazonas en todo su esplendor». Sonrió con amargura. «Ten cuidado con lo que deseas, ¿verdad?» No respondí. El río nos arrastraba cada vez más lejos, hacia lo desconocido.
Por delante quedaban otros 16 días de nuestro viaje a través del infierno tropical. Y cada uno de ellos podía ser el último. Agua. Estaba en todas partes, debajo de nosotros, a nuestro alrededor, cayendo del cielo, condensándose en la piel. Al 7º día de nuestro viaje, empecé a odiar el agua. Había empapado la ropa, el equipo, parecía que incluso los pensamientos. Nuestra balsa se movía lentamente por el río, al que Gustav llamó afluente del Juruá. La corriente era a veces rápida, a veces casi imperceptible. Aprendimos a usar los remos improvisados para mantenernos en el centro del río y evitar peligrosas pozas y troncos a la deriva. Las orillas cambiaban constantemente. A veces se acercaban a la orilla como un muro de maleza impenetrable. A veces se alejaban, formando bancos de arena. A veces veíamos huellas de animales, huellas de jaguares, pezuñas de tapires, rastros de carpinchos. ¡Miren! Edgar señaló la orilla, donde 3 caimanes se calentaban al sol sobre un árbol caído. Sus cuerpos escamosos parecían esculpidos en limo del río, y sus ojos nos seguían con una inmovilidad ancestral, reptiliana. No hagan ruido, advirtió Gustav. Podrían considerarnos una amenaza, o comida. Pasamos de largo, tratando de no hacer movimientos bruscos. Los caimanes nos siguieron con la mirada, pero no mostraron agresión. ¿Cómo está tu brazo? Me senté junto a Samantha, que estaba sentada en el borde de la balsa, con los pies en el agua. Duele. Se encogió de hombros. Pero me estoy acostumbrando. En los últimos días se había animado un poco. El miedo había dado paso a una especie de determinación fatalista. Hablaba más, ayudaba en lo que podía, incluso a veces sonreía con los chistes de Edgar. «Sabes», dijo de repente, «siempre quise estudiar tribus aisladas, entender cómo las personas pueden vivir en completa armonía con esta jungla. Ahora lo entiendo. No hay armonía. Solo hay una lucha constante por la supervivencia». «Quizá ahí esté la armonía», respondí. «Aceptar la lucha como parte de la vida». Miró pensativa las orillas que pasaban. «Quizá tengas razón. Las tribus que estudié no separan la vida y la muerte como nosotros. Para ellos son partes de un todo, de un ciclo eterno». Nuestra conversación fue interrumpida por el grito de Verónica. «¡Cataratas a la vista!». Me giré y vi que el río se estrechaba por delante y el agua espumaba y hervía entre las rocas. Gustav, que estaba sentado en la proa de la balsa con una pértiga improvisada, dio instrucciones. «Todos a los remos. Manténganse en el centro. Marcos, Edgar a la derecha, Verónica a la izquierda». Nos aferramos a los remos y empezamos a remar con todas nuestras fuerzas, intentando dirigir la balsa hacia la parte más ancha de los rápidos. La corriente se intensificó, la balsa cobró velocidad. Sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El primer golpe contra una piedra sacudió toda la balsa. Los troncos crujieron, pero la estructura aguantó. El segundo golpe fue más fuerte. Parte de las cuerdas que sujetaban la balsa se rompieron. «¡Agarraos fuerte!», gritó Gustav cuando nos vimos arrastrados directamente hacia una enorme roca en medio del río. En el último momento conseguimos desviar la balsa, pero la corriente nos hizo girar y perdimos el control. La balsa se precipitaba por los rápidos, golpeando las piedras, girando sobre sí misma, amenazando con desintegrarse en cualquier momento. Samantha chilló cuando casi la arrojan por la borda. Conseguí agarrarla del brazo bueno y tirar de ella hacia adentro. Edgar perdió el remo, pero milagrosamente conservó la cámara que apretaba contra su pecho. Parecía que los rápidos no acabarían nunca. Pero de repente el río se ensanchó, la corriente se calmó y nos encontramos en las aguas tranquilas de un amplio remanso. «¿Estáis todos bien?», pregunté, echando un vistazo al equipo. La respuesta fueron asentimientos exhaustos. La balsa había sufrido más que nosotros. Varios troncos se habían desplazado, parte de las cuerdas se habían roto. Nos esperaba una reparación.
Dirigimos la balsa hacia un banco de arena en la orilla derecha y atracamos. El lugar parecía seguro. Una orilla arenosa despejada, buena visibilidad, sin rastro de grandes depredadores. Pasaremos la noche aquí, decidió Gustav. Repararemos la balsa, descansaremos y mañana seguiremos nuestro camino. Dividimos las tareas. Gustav y yo nos encargamos de reparar la balsa, Verónica y Samantha fueron a recoger plantas comestibles, y Edgar instaló trampas rudimentarias para pescar. Al caer la tarde, la balsa estaba reparada y nuestras provisiones se habían reabastecido con algunos peces y un puñado de frutas que Gustav había identificado como seguras. Encendimos una fogata, más por comodidad que por calor. La noche tropical era bochornosa. ¿Cuánto creéis que hemos recorrido ya?, preguntó Edgar, dando la vuelta a un pez en un asador improvisado. 60 kilómetros, quizás 70, respondió Gustav. Si tenemos suerte, en unos días el río se ensanchará y aparecerán señales de presencia humana. ¿Y si no tenemos suerte?, preguntó Samantha en voz baja. Nadie respondió. Todos sabíamos lo que podía pasar si la suerte nos abandonaba. La noche en la selva nunca es silenciosa. Los gritos de los pájaros, el rugido de los jaguares, el crujido de criaturas invisibles en el sotobosque. La sinfonía de la naturaleza salvaje no cesaba ni un momento. Me senté junto a la fogata, mirando fijamente la oscuridad más allá del círculo de luz. En algún lugar de allí, en la impenetrable oscuridad de la selva, había miles de ojos observándonos. Verónica se sentó a mi lado y me tendió un trozo de pescado asado. «Come, necesitas mantener las fuerzas». Asentí con gratitud y acepté la comida. Nos sentamos en silencio, mirando el fuego. «¿Sabes?», dijo finalmente, «cuando era pequeña, mi padre me leía libros sobre los grandes exploradores del Amazonas. Soñaba con ser una de ellas, descubrir nuevas especies, darles mi nombre. Y aquí estás». Sonreí débilmente. «Sí», rió amargamente, «solo que en lugar de descubrimientos científicos, estoy luchando por mi vida. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Sigo amando esta selva. Incluso ahora, cuando está intentando matarnos, veo su belleza. Miré la oscura pared del bosque, las luciérnagas parpadeantes, las estrellas que se vislumbraban a través de las nubes. Verónica tenía razón. Incluso en su mortandad, el Amazonas era hermoso. «Saldremos de esta», dije, sin estar del todo convencido de mis propias palabras. «Tenemos que salir». «Claro que sí», apoyó la cabeza en mi hombro. «Por tu película, por mi hija, por todos nosotros». La mañana trajo nuevos desafíos. El nivel del agua del río había subido. Al parecer, había llovido río arriba. La corriente se había intensificado y nuestra balsa se movía a una velocidad aterradora. «¡Agarraos fuerte!», gritó Gustav cuando entramos en otro rápido. Esta vez estábamos mejor preparados. Trabajábamos los remos al unísono, evitando los puntos más peligrosos. Pero el río nos tenía preparada una nueva sorpresa. A la vuelta de la esquina nos esperaba una verdadera cascada. No muy alta, de unos 3 metros, pero suficiente para hacer añicos nuestra frágil balsa. «¡A la orilla!», ordené, y remamos desesperadamente, intentando llegar al banco de arena antes de que la corriente nos arrastrara a la cascada. Era una carrera contra la muerte. La balsa giraba con dificultad, la corriente se resistía a cada uno de nuestros movimientos. La orilla se acercaba dolorosamente despacio. «¡No llegamos!», gritó Verónica cuando quedaban unos 30 metros hasta la cascada. «Saltamos», decidió Gustav. «A la de 3. 1, 2, 3». Nos lanzamos al agua, cada uno agarrando lo que podía del equipo. La corriente nos arrastró, pero la orilla ya no estaba lejos. Remé con una mano, mientras que con la otra sujetaba la mochila con lo más valioso: el botiquín, los encendedores, los restos de comida. Verónica y Edgar llegaron primero a la orilla. Vi cómo sacaban a Samantha, que nadaba con dificultad debido a su brazo roto.
Gustav luchaba contra la corriente junto a mí, con el rostro desencajado por el dolor. La pierna herida claramente le impedía nadar. ¡Aguanta! Le tendí la mano, y juntos conseguimos llegar a la orilla. Yacíamos en la arena, mojados, exhaustos, pero vivos. Nuestro balsa, nuestra esperanza de un avance rápido, desapareció por la cascada, convertida en un montón de troncos sueltos. ¿Y ahora qué?, preguntó Edgar, escurriendo el agua de su cámara. Milagrosamente, aún funcionaba. Miré la cascada, el río que casi nos mata, la impenetrable jungla circundante. Construiremos otra balsa, dije. No tenemos otra opción. Así comenzó el 9º día de nuestro viaje. Estábamos vivos, pero el río nos había demostrado que nuestra lucha no había hecho más que empezar. Día 12. O 13. Ya no estaba seguro. Los días se fundían en una lucha interminable contra el río, la jungla y nuestras propias debilidades. Después de perder la primera balsa, construimos una segunda, más pequeña y menos fiable, pero suficiente para seguir adelante. Rodeamos la cascada por la orilla, botamos la nueva balsa más abajo y continuamos el viaje. El río se había ensanchado, la corriente se había calmado, pero habían aparecido nuevos peligros. Las provisiones de comida escaseaban. El pescado que pescábamos y la fruta que recogíamos en los campamentos no bastaban para saciar el hambre. Empezamos a perder peso. La ropa nos colgaba como en perchas, los rostros se demacraban, los ojos se hundían. Debemos ahorrar energía, dijo Verónica cuando nos instalamos para pasar la noche en una pequeña isla en medio del río. Movernos solo cuando sea necesario. Asentí, demasiado cansado para discutir. El hambre entorpecía los pensamientos, hacía que los movimientos fueran lentos e imprecisos. No recordaba la última vez que me había sentido saciado. Gustav, cuya pierna empezaba a curarse, pero aún le dolía, se acercó a mí. Mañana intentaremos poner trampas para cazar presas más grandes. Vi huellas de pecarí en el último campamento. ¿Sabes cazar?, pregunté con esperanza. No mucho, admitió con sinceridad. Pero no tenemos elección. Sin proteínas no duraremos mucho. La noche trajo sueños inquietantes. Soñé que corría por un laberinto interminable de corredores verdes, perseguido por algo invisible y hambriento. Me desperté bañado en sudor frío, a pesar del calor tropical. La mañana no trajo alivio. Samantha se quejaba de mareos y náuseas, síntomas de deshidratación, a pesar de la abundancia de agua que nos rodeaba. Hervíamos el agua del río antes de beberla, pero el proceso era largo y a menudo no bebíamos lo suficiente. Edgar se había vuelto taciturno, sus eternas bromas se habían agotado. Seguía grabando, pero ahora más por inercia que por entusiasmo. Partimos temprano, antes de que el sol empezara a quemar sin piedad. El río llevaba nuestra balsa más allá de orillas monótonas, paredes verdes de jungla, interrumpidas ocasionalmente por bancos de arena o salientes rocosos. «¡Miren!», exclamó de repente Verónica, señalando la orilla. «¿Eso es una cabaña?». Todos nos volvimos en la dirección indicada. Entre los árboles se vislumbraba una estructura, no natural, creada por el hombre. «Rememos hacia la orilla», ordené, y con renovadas fuerzas nos pusimos a remar. Al llegar a la orilla, nos acercamos con cautela a la estructura. Era una cabaña primitiva, tejida con ramas y hojas de palma, evidentemente abandonada hacía mucho tiempo. Parte del techo se había derrumbado y en su interior crecían brotes jóvenes. «Aquí ha vivido alguien». Gustav examinaba los restos de una fogata frente a la entrada. Quizá pescadores o cazadores. U otros supervivientes como nosotros. Terminó Samantha la frase. Registramos la cabaña, pero solo encontramos unos cuantos anzuelos oxidados y un trozo de red.
Sin embargo, la mera existencia de la cabaña nos daba esperanza. No éramos las primeras personas que se encontraban aquí. Y, posiblemente, no estábamos tan lejos de la civilización como pensábamos. Utilizaremos los anzuelos para pescar, decidió Gustav, y pasaremos la noche aquí. Un techo, aunque esté agujereado, es mejor que nada. Nos dividimos. Gustav y Edgar se fueron a pescar, Verónica y Samantha se dedicaron a recoger plantas comestibles, y yo me quedé a reparar el techo de la cabaña. El trabajo me ayudaba a distraerme del hambre y de los pensamientos inquietantes. Al anochecer, teníamos una modesta pesca, 3 pequeños peces y un puñado de nueces que Verónica identificó como comestibles. Encendimos una fogata y preparamos la comida, dividiéndola en pequeñas porciones. Debemos seguir adelante, dije, mirando el fuego que se extinguía. Esta cabaña es una prueba de que hay gente por aquí. Quizá haya asentamientos río abajo. O puede que fuera solo un campamento temporal de cazadores que hace tiempo que se marcharon, replicó Samantha. Podemos navegar semanas y no encontrar a nadie. No tenemos elección, dijo Verónica con firmeza. O avanzamos o morimos aquí. La conversación terminó ahí. Nos acomodamos para pasar la noche en la cabaña, apretándonos unos contra otros para calentarnos. A pesar del calor del día, las noches en la jungla eran frescas. Me desperté en medio de la noche por un sonido extraño, un golpeteo suave y rítmico. Con cuidado, tratando de no despertar a los demás, miré fuera de la cabaña. La luz de la luna inundaba un pequeño claro frente a la cabaña con un brillo plateado. Y allí, en el centro del claro, había una figura, humana, pero extrañamente distorsionada, como compuesta de sombras y reflejos lunares. Parpadeé, y la figura desapareció. En su lugar solo había un arbusto, cuyas ramas se balanceaban con la suave brisa, creando ese golpeteo. Una alucinación. El primer síntoma de un agotamiento severo. Regresé a la choza, pero el sueño no llegaba. Estaba tumbado, mirando al techo agujereado a través del cual se veían las estrellas, y pensando en cuánto tiempo más podríamos aguantar. La mañana del 14º día nos recibió con un aguacero torrencial. Estábamos sentados en la choza, escuchando el redoble de las gotas sobre las hojas del techo y observando los torrentes de agua que caían de los árboles circundantes. No podemos quedarnos aquí sentados todo el día, dijo Edgar, nervioso, revisando constantemente su cámara como si fuera un talismán. ¿Por qué no?, replicó Samantha. Es peligroso navegar con esta lluvia. El río crecerá, la corriente se intensificará. Tenía razón, y decidimos esperar a que escampara. Pero las horas pasaban y el aguacero no cesaba. Hacia el mediodía quedó claro que no era una simple lluvia tropical, sino una verdadera lluvia de temporada, que podía durar días. Casi no nos queda comida, nos recordó Verónica. No podemos simplemente sentarnos a esperar. Pero navegar con este tiempo es un suicidio, replicó Gustav. Escuchaba su discusión, sintiendo cómo mi cabeza se volvía pesada y mis pensamientos, viscosos. El hambre y el cansancio hacían mella. Me apoyé en la pared de la choza y cerré los ojos, solo por un segundo. Y me encontré en Moscú, en mi apartamento. Veía cada detalle. Los libros en las estanterías, las fotos en las paredes, la taza con café a medio beber sobre la mesa. Todo era tan real que podía sentir el olor del café, oír el ruido de la calle tras la ventana. Marcus. La voz de Verónica me devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Abrí los ojos. La choza, la lluvia, la jungla, la realidad. Sí, solo estaba pensando. Mentí, sin querer admitir las alucinaciones. Te sangra la nariz. Me tendió un trozo de tela. Me apreté la tela contra la nariz y sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Otro síntoma de agotamiento. Tenemos que encontrar comida, dije con decisión. Llueva o no,
No aguantaremos mucho tiempo con hambre. Gustav asintió. He visto huellas de monos no muy lejos de aquí. Podríamos intentar poner una trampa. ¿Monos? Samantha lo miró con horror. ¿Vamos a comer monos? Si queremos sobrevivir, sí, respondió Gustav con dureza. No hay otra opción. Samantha se dio la vuelta, pero no objetó. Todos entendíamos que tenía razón. En una situación de supervivencia, los principios morales ceden ante las necesidades básicas. La lluvia amainó un poco por la tarde, y Gustav y Edgar fueron a poner trampas. Verónica se dedicó a recoger agua de lluvia, limpia, y que no requería hervirse. Yo la ayudaba, intentando ignorar los ataques de mareo. Samantha estaba sentada a la entrada de la choza, mirando la lluvia. Su muñeca rota estaba hinchada y había adquirido un desagradable tono azulado. Temía que comenzara una infección, pero los antibióticos de nuestro botiquín se habían agotado hacía varios días. ¿Crees que todavía nos están buscando?, preguntó de repente. Me senté a su lado. Por supuesto, nuestras familias, colegas, las autoridades, no pueden haberse olvidado de nosotros. Pero no están buscando donde deben, sacudió la cabeza. Están buscando cerca del lugar del accidente, y nosotros ya estamos lejos. Nunca nos encontrarán. No sabía qué responder, porque lo más probable era que tuviera razón. Las operaciones de búsqueda en el Amazonas rara vez duran más de una semana. Un territorio demasiado extenso, demasiados pocos recursos. Entonces los encontraremos nosotros. Tomé su mano sana entre las mías. Saldremos de esta, Samantha. Te lo prometo. Ella sonrió débilmente, pero en sus ojos vi que no creía mis palabras. Gustav y Edgar regresaron un par de horas después, empapados hasta los huesos, pero con la presa. No un mono, sino un pez grande que habían logrado pescar en un pequeño afluente. Es un pacú, explicó Gustav, destripando el pez con su cuchillo. Muy nutritivo. Preparamos el pescado en una hoguera que encendimos con dificultad bajo un cobertizo de hojas de palma. Por primera vez en muchos días, comíamos algo realmente nutritivo, y sentí cómo las fuerzas volvían lentamente. Mañana, si la lluvia amaina, continuaremos nuestro camino, dije cuando terminamos de comer. Esta choza es una prueba de que vamos por buen camino. Quizás pronto encontremos gente. Nadie objetó. La esperanza, como el miedo, era contagiosa. Y en ese momento, lo que necesitábamos era precisamente esperanza. Por la noche volví a tener una visión de la figura en el claro. Esta vez era más nítida, y pude distinguir que era una mujer vestida de blanco, con el pelo largo cubriendo su rostro. Estaba de pie, inmóvil, como si esperara algo. Sabía que era una alucinación, pero aún así salí de la choza. La lluvia había cesado, la luz de la luna creaba sombras extrañas. La figura desapareció en cuanto me acerqué al lugar donde estaba. ¿Quién anda ahí?, la voz de Verónica me hizo estremecer. Nadie. Me di la vuelta. Solo. Me pareció ver algo. Ella salió de la choza y se puso a mi lado. ¿A ti también?, preguntó en voz baja. Yo vi a mi hija. Allí, entre los árboles. Me llamaba. La miré con preocupación. Son alucinaciones. Por el hambre y el cansancio. Lo sé, asintió ella. Pero son tan reales. A veces no estoy segura de si estoy realmente aquí, o en casa, viviendo una pesadilla. La abracé por los hombros, sintiendo cómo temblaba. Estamos aquí, y saldremos de esta. Solo tenemos que aguantar. Estábamos así, mirando la luna que se filtraba entre las nubes dispersas. Dos personas, perdidas en la inmensidad de la selva, aferrándose a la vida y a la cordura con las últimas fuerzas. La mañana del 15º día trajo un cielo despejado y una nueva determinación. Nos subimos a la balsa y continuamos el viaje,
dejando atrás la cabaña. El río, crecido por las lluvias, nos arrastraba con más rapidez que antes. Yo estaba sentado al borde de la balsa, mirando las orillas que pasaban y tratando de ignorar las extrañas visiones en mi campo periférico. Siluetas inexistentes, el sonido de voces que nadie pronunciaba. El hambre y el agotamiento hacían mella, pero seguíamos avanzando, aferrándonos a la esperanza de que, en algún lugar río abajo, encontraríamos personas, rescate, vida. Aún nos quedaban 6 días de travesía por el infierno amazónico, y cada uno de ellos podía ser el último. El día 16º amaneció con niebla. Un espeso manto blanco envolvía el río, ocultando las orillas y transformando el mundo circundante en una bruma difusa. Avanzábamos casi a ciegas, guiándonos únicamente por la corriente y las siluetas borrosas de los árboles a ambos lados. Nuestra balsa, la que habíamos reparado antes de partir de la cabaña, se mantenía a flote, pero cada día exigía nuevas reparaciones. Los troncos se pudrían, las cuerdas se desgastaban, y constantemente buscábamos materiales de repuesto. ¿Oyen eso?, preguntó de repente Gustav, levantando una mano en un gesto que pedía silencio. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Entre los sonidos habituales de la selva, los gritos de las aves, el chirrido de los insectos, el rumor del agua, se abría paso un nuevo sonido. Rítmico, repetitivo. Tambores. «Gente», suspiró Samantha, con los ojos dilatados por la esperanza. «Son tambores. Hay gente aquí». Con renovadas fuerzas, tomamos los remos, dirigiendo la balsa hacia el sonido. La niebla comenzó a disiparse, y frente a nosotros apareció una orilla con una pequeña cala donde el río hacía una suave curva. «Cuidado», advirtió Gustav. «No sabemos quiénes son. No todas las tribus son amigables con los forasteros». Atracamos a cierta distancia de la cala y avanzamos con cautela por la orilla, manteniéndonos a la sombra de los árboles. El sonido de los tambores se hacía cada vez más nítido. «Iré primero», dijo Gustav, sacando su cuchillo. «Si algo sale mal, vuelvan a la balsa y huyan». «No te dejaremos», protestó Verónica. «Entonces quédense atrás, y no hagan movimientos bruscos», nos miró seriamente a cada uno. «Y pase lo que pase, no muestren agresividad». Avanzamos lentamente a través de la maleza hasta llegar al borde de un pequeño claro. Lo que vimos nos dejó helados de asombro. En el claro se encontraba un pequeño asentamiento, compuesto por alrededor de una docena de chozas construidas con madera y hojas de palma. En el centro ardía una fogata, alrededor de la cual estaban sentadas personas, hombres con lanzas, mujeres, niños. Uno de los hombres tocaba un tambor primitivo, creando ese mismo ritmo que nos había traído hasta allí. «Son Yanomami», susurró Samantha, con los ojos brillando de interés profesional. «Una de las tribus más aisladas de la Amazonía. He estudiado su cultura, pero nunca pensé que los vería en persona». «¿Son peligrosos?», preguntó Edgar, agarrando con más fuerza su cámara. «Son territoriales», respondió Samantha. «Pero no son hostiles sin motivo, si demostramos que venimos en son de paz». No pudo terminar la frase. Uno de los hombres de la tribu levantó la cabeza y miró directamente en nuestra dirección. Un instante después, gritó algo, poniéndose de pie de un salto. Los demás siguieron su ejemplo, agarrando lanzas y arcos. «No se muevan», ordenó Gustav. «Levanten las manos para demostrar que no tienen armas». Salimos lentamente de nuestro escondite, levantando las manos. Sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Era el momento de la verdad. O estas personas nos ayudarían, o... Los hombres de la tribu nos rodearon, apuntándonos con sus lanzas. Sus rostros estaban pintados con pintura roja y negra, sus cuerpos adornados con plumas y cuentas de semillas. Hablaban en una lengua que no entendía, pero el tono era claramente hostil. «Samantha», la llamé en voz baja. «¿Entiendes su idioma?» «Un poco»,
dio un paso adelante y pronunció algunas palabras en una extraña jerga gutural. Los hombres se miraron sorprendidos. Uno de ellos, evidentemente el jefe, con un tocado de plumas especialmente elaborado, se acercó y le hizo una pregunta. Samantha respondió, señalando el río y haciendo movimientos que imitaban una caída. Entendí que intentaba explicar nuestra situación. La conversación duró varios minutos. La tensión fue disminuyendo gradualmente. Las lanzas se fueron bajando. Finalmente, el jefe hizo un gesto, invitándonos a seguirlo. «Nos permitirán quedarnos», tradujo Samantha. «Al menos por esta noche. Creen que somos enviados por los dioses por haber sobrevivido en el río durante la temporada de lluvias». «No les quites la idea», dijo Gustav en voz baja. «Podría ser nuestra única oportunidad». Nos llevaron a la aldea y nos sentaron junto al fuego. Las mujeres trajeron cuencos de madera con una especie de papilla y frutas. Nunca pensé que una simple comida vegetariana podría parecerme tan deliciosa. Edgar, olvidándose de la prudencia, sacó su cámara y comenzó a filmar. Quise detenerlo, pero el jefe, para mi sorpresa, no se opuso. Incluso parecía halagado por la atención. «No están tan aislados como pensaba», me susurró Samantha. «A juzgar por algunos objetos, comercian con otras tribus que tienen contacto con el mundo exterior». Eran buenas noticias. Significaba que podrían saber algo sobre asentamientos cercanos o caminos hacia la civilización. Mientras comíamos, Samantha continuó la conversación con el jefe, solicitando a veces la ayuda de Gustav, que conocía algunas palabras en dialectos de tribus locales. «Dice que a 5 días río abajo hay un asentamiento de hombres blancos», tradujo por fin. «Allí tienen lanchas a motor y radios». 5 días. Era mucho más cerca de lo que pensábamos. La esperanza, que me había esforzado por reprimir en los últimos días, resurgió con fuerza renovada. «Pregúntale si pueden proporcionarnos un guía», le pedí. «O al menos indicaciones precisas». Samantha tradujo, y el jefe se quedó pensativo. Después, le dijo algo a uno de los hombres jóvenes, que asintió y desapareció en una de las chozas. «Dice que su hijo nos acompañará hasta donde el río se bifurca. A partir de ahí, debemos seguir por el brazo derecho. No puede enviarlo más lejos. Es territorio de otra tribu, con la que mantienen relaciones tensas. Era más de lo que podíamos esperar». Asentí, expresando mi gratitud al jefe. Nos asignaron una choza para pasar la noche. Una construcción sencilla de ramas y hojas, pero que, después de semanas a la intemperie, nos pareció un palacio. Dentro había esterillas para dormir y mosquiteras hechas con alguna fibra vegetal. Cuando nos estábamos preparando para dormir, Edgar revisaba el material grabado en la pequeña pantalla de la cámara. «Es increíble», susurraba. «Una tribu verdaderamente aislada. Si salimos de esta, este material será de un valor incalculable». «Cuando salgamos de esta», le corrigió Verónica. «No sí, sino cuándo». Yo estaba tumbado, mirando el techo de la choza y pensando en lo extraño que había dado un giro el destino. Salimos para rodar un documental sobre la naturaleza virgen del Amazonas, y ahora nosotros mismos formábamos parte de esa naturaleza, luchando por sobrevivir. Por la mañana nos despertaron los sonidos de la aldea, voces, risas de niños, el golpe de herramientas de madera. Al salir de la choza, vi que la tribu ya estaba ocupada con las tareas cotidianas. Las mujeres preparaban la comida, los hombres reparaban armas y aparejos, los niños jugaban con juguetes sencillos hechos de madera y semillas. El jefe se acercó a nosotros acompañado de un joven, su hijo, que iba a ser nuestro guía. Se llamaba Tupac, así lo tradujo Samantha, y parecía fuerte y seguro de sí mismo. «Dice que debemos partir ahora mismo», tradujo Samantha las palabras del jefe. «El río está subiendo, y pronto algunos tramos se volverán intransitables». Recogimos rápidamente nuestras escasas pertenencias. Las mujeres de la tribu nos trajeron provisiones de comida, pescado seco, fruta, algunas raíces.
Era más de lo que habíamos tenido en todos los días anteriores juntos. Pregúntale cómo podemos agradecerles, le dije a Samantha. Ella tradujo, y el jefe respondió algo, señalando la cámara de Edgar. Quiere ver las imágenes, tradujo Samantha. Nunca se han visto a sí mismos en una pantalla. Edgar encendió la cámara y le mostró al jefe el material grabado. La reacción fue asombrosa. Primero miedo, luego asombro, y finalmente entusiasmo. Enseguida toda la aldea se reunió a nuestro alrededor. Todos querían ver las imágenes en movimiento. Cuando llegó el momento de partir, el jefe me regaló un amuleto, un diente de jaguar en un cordón de cuero. Dice que te protegerá en el camino, tradujo Samantha, y te ayudará a volver a casa. Me puse el amuleto al cuello, sintiendo una extraña emoción. La parte racional de mí entendía que era simplemente una superstición, pero después de todo lo vivido, estaba dispuesto a aceptar cualquier ayuda, incluso mística. Tupac nos condujo hasta el río, donde nuestra balsa ya estaba preparada para zarpar. La tribu la había reforzado con troncos frescos y nuevas cuerdas de fibras vegetales. En la proa de la balsa había una pequeña figura de madera, algo así como un talismán. Nos despedimos de la tribu y zarpamos. Tupac estaba de pie en la proa de la balsa, indicando la dirección y advirtiendo sobre lugares peligrosos. Con su ayuda, superamos fácilmente algunos rápidos que antes podrían habernos dado problemas. Pregúntale qué tan lejos está la bifurcación del río, le pedí a Samantha cuando nos detuvimos para almorzar. Ella tradujo, y Tupac señaló el sol, y luego hizo un gesto que significaba su movimiento por el cielo. Dice que llegaremos allí mañana al mediodía, si no hay problemas, tradujo Samantha. Por primera vez en muchos días, sentí una esperanza real. Estábamos en el camino correcto, teníamos un guía, provisiones de comida y un objetivo concreto. Por la noche acampamos en una pequeña isla en medio del río. Tupac nos enseñó a construir un refugio más seguro con ramas y hojas, cómo encender correctamente una fogata para que ardiera más tiempo y produjera menos humo. Estábamos sentados junto al fuego, disfrutando del calor y la seguridad. Tupac contaba historias sobre su tribu, que Samantha traducía con dificultad, pero aún así, escuchábamos con interés. Dice que su pueblo vive aquí desde el principio de los tiempos, traducía ella. Los ríos, los árboles, los animales, todos son sus parientes. Cuando llegan los hombres blancos con máquinas que devoran el bosque, no solo matan árboles, sino también a los espíritus que viven en ellos. Miraba a Tupac, un joven con el rostro pintado y plumas en el cabello, que parecía tan ajeno a mi mundo de tecnología y hormigón, y, al mismo tiempo, sentía una extraña conexión con él. Ambos éramos personas intentando sobrevivir en este mundo tan complicado. Pregúntale si le dan miedo las selvas, le pedí. Samantha tradujo, y Tupac soltó una carcajada. Respondió con una larga perorata, gesticulando con vehemencia. Dice que no le teme a la selva porque él mismo es parte de ella. Tenerle miedo a la selva para él es como tenerse miedo a sí mismo. Pero respeta su poder y conoce sus peligros. Asentí, comprendiendo la profundidad de ese pensamiento. Nosotros, los habitantes de la ciudad, estamos acostumbrados a oponernos a la naturaleza, a verla como algo externo, a menudo hostil. Para Tupac, esa separación no existía. La noche transcurrió tranquila, sin las pesadillas ni las alucinaciones que me habían atormentado en los últimos días. Quizás se debía a la comida abundante, o a la sensación de seguridad que me daba la presencia de Tupac, o al amuleto que llevaba al cuello. En cualquier caso, me desperté descansado y lleno de determinación. El día 17 de nuestro viaje amaneció con esperanza. Nos pusimos en marcha temprano, y el río nos llevaba rápido, pero con calma. Tupac dirigía la balsa con seguridad, evitando los lugares peligrosos. Hacia el mediodía, tal y como había prometido,
llegamos a una bifurcación del río. Allí, la corriente se dividía en dos brazos. Uno iba hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. «El derecho», señaló Tupac. «Ustedes ir derecho. 5 soles, y ustedes ver casas de gente blanca». Hablaba un portugués chapurreado que entendía con dificultad, pero lo entendía. Al parecer, había decidido no complicar la comunicación a través de Samantha. «¿No vas a seguir con nosotros?», le pregunté, aunque sabía la respuesta. Tupac negó con la cabeza. «No. Allí otra tribu. No amigos. Yo volver a casa». Atracamos en la orilla junto a la bifurcación. Tupac nos ayudó a asegurar la balsa por última vez. Nos enseñó a orientarnos por el sol y las estrellas para no perdernos. «Gracias», le tendí la mano. «Nunca olvidaremos tu ayuda». Sonrió, dejando al descubierto sus dientes blancos sobre el rostro pintado, y me estrechó la mano, un gesto claramente aprendido de sus esporádicos contactos con la civilización. «Ustedes fuertes», dijo. «Río no matar ustedes. Espíritus, ayudar ustedes». Con estas palabras, se dio la vuelta y se adentró en la selva, moviéndose con una facilidad que a nosotros, los exhaustos habitantes de la ciudad, nos parecía increíble. Nos quedamos solos en la bifurcación del río, mirando el brazo derecho, que debía llevarnos a la civilización. «5 días», dijo Verónica, mirando el agua. «Solo 5 días, y estaremos a salvo». «Si todo va bien», añadió Gustav, siempre realista. Apreté el amuleto que llevaba al cuello, sintiendo cómo el diente de jaguar se clavaba en mi palma. «Todo irá bien, ya hemos pasado por lo peor». Pero incluso al pronunciar estas palabras, sabía que la Amazonía aún no había terminado de ponernos a prueba. Por delante quedaban 5 días, y cada uno de ellos podía traer nuevos desafíos. Nos alejamos de la orilla y dirigimos la balsa hacia el brazo derecho del río. La corriente nos arrastró, alejándonos cada vez más del lugar donde habíamos encontrado a las personas que nos recordaron lo que significa ser parte de la naturaleza, y no su enemigo. Por delante nos esperaba la salvación, pero antes, aún teníamos que pasar por otra vuelta del infierno tropical. Día 19. Llevábamos 2 días navegando por el brazo derecho del río después de separarnos de Tupac. El río se había ensanchado, la corriente era más tranquila, las orillas más abiertas. A veces veíamos rastros de actividad humana, zonas taladas del bosque, restos de campamentos temporales. La esperanza crecía a cada hora. Cada vez hablábamos más de lo que haríamos cuando volviéramos a la civilización. Edgar soñaba con una ducha caliente y una cama de verdad. Samantha, con atención médica para su brazo, que afortunadamente no se había infectado, pero aún le dolía. Verónica hablaba de su hija, de cómo la abrazaría y nunca más la soltaría. Gustav no hablaba de sus planes, pero yo notaba cómo a veces sonreía mirando al horizonte. Yo mismo pensaba en la increíble película que podríamos hacer de esta experiencia. No un simple documental, sino una verdadera historia de supervivencia y superación. Pero la Amazonía no iba a dejarnos escapar fácilmente. Por la tarde de ese día, el cielo se cubrió de nubes y empezó a llover, no el típico aguacero tropical, sino un auténtico frente tormentoso. El viento arreció, convirtiendo el río en una corriente furiosa. A duras penas manteníamos la balsa en el rumbo, luchando contra las olas y las ráfagas de viento. «¡Hay que atracar!», gritó Gustav por encima del ruido de la lluvia. «Esperaremos a que pase la tormenta en la orilla». Dirigimos la balsa hacia la orilla más cercana, pero la corriente y el viento jugaban en nuestra contra. La balsa se balanceaba de un lado a otro, los troncos crujían, amenazando con deshacerse en cualquier momento. Remaba con todas mis fuerzas, sintiendo cómo me ardían los músculos por la tensión. A mi lado, Verónica y Edgar luchaban con sus propios remos. Samantha, incapaz de remar debido a su brazo roto, se agarraba al mástil central de la balsa, intentando mantener el equilibrio. La orilla estaba ya cerca,
cuando sucedió lo irreparable. Una enorme ola, levantada por el viento, se abalanzó sobre la balsa por un lado. Oí un crujido de troncos rompiéndose, un grito de Samantha, y al instante siguiente me encontré en el agua. Frío, oscuridad, desorientación. Luchaba contra la corriente, intentando salir a la superficie. Los pulmones me ardían por la falta de oxígeno. Finalmente, logré emerger y aspirar aire con desesperación. Alrededor, la furia de los elementos se desataba. Vi los restos de nuestra balsa, desperdigados por el río. Verónica se aferraba a uno de los troncos, Gustav nadaba hacia la orilla con potentes brazadas. ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Samantha!, grité, pero mi voz se perdió en el rugido del viento y la lluvia. Nadé hacia Verónica, la ayudé a sujetarse al tronco con más fuerza, y juntos comenzamos a remar hacia la orilla. La corriente nos arrastraba río abajo, pero poco a poco nos acercábamos a tierra firme. Cuando mis pies finalmente tocaron el fondo, sentí un alivio tan grande que estuve a punto de llorar. Salimos a la orilla, empapados, agotados, pero vivos. Gustav ya estaba allí, ayudando a Edgar, quien, al parecer, también había logrado llegar a la orilla. Pero no había rastro de Samantha por ninguna parte. ¡Samantha!, grité, escudriñando el río embravecido. ¡Samantha! Ninguna respuesta. Solo el ruido de la lluvia y el estruendo del agua. Voy a buscarla río abajo, dije, preparándome para entrar al agua de nuevo. Gustav me agarró del hombro. No, con esta tormenta te matarás tú también. Iremos a lo largo de la orilla, la buscaremos desde allí. Sabía que tenía razón, pero la sensación de impotencia me carcomía por dentro. Nos arrastramos a lo largo de la orilla, observando el río y gritando el nombre de Samantha. La lluvia nos azotaba la cara, el viento nos tambaleaba, pero seguimos buscando. Después de media hora, cuando la esperanza casi se había extinguido, Edgar gritó de repente. ¡Allí! ¡En ese islote! Miré hacia donde señalaba. En medio del río, sobre una minúscula porción de tierra con algunos árboles, se divisaba una figura. Samantha. De alguna manera milagrosa había terminado allí, en lugar de ahogarse o ser arrastrada por la corriente. Tenemos que llegar hasta ella. Empecé a quitarme la chaqueta empapada. Es imposible ahora mismo. Gustav negó con la cabeza. La corriente es demasiado fuerte. Tenemos que esperar a que amaine la tormenta. ¿Y si no amaina?, repliqué. ¿Y si la isla se inunda? Es lo suficientemente alta. Gustav señaló los árboles. Podrá refugiarse allí, y nosotros nos prepararemos para la operación de rescate. Encontramos un lugar relativamente seco bajo un saliente de la orilla y montamos un campamento improvisado. De las cosas que se habían salvado, solo nos quedaba lo que llevábamos puesto y lo que teníamos en los bolsillos. Casi todo el equipo, la comida, las herramientas. Todo se había perdido. La cámara, gimió Edgar, dándose cuenta de la pérdida. Todo el material. Al diablo con la cámara, dijo Verónica bruscamente. Lo importante es sobrevivir. Pasamos la noche bajo una lluvia torrencial, tiritando de frío y preocupados por Samantha. No pegué ojo, escudriñando constantemente la oscuridad, intentando divisar la isla donde estaba atrapada. La mañana del día 20 trajo un ligero alivio. La lluvia amainó, aunque no cesó por completo. El río seguía embravecido, pero ya no con tanta furia. Vimos a Samantha. Estaba de pie en la orilla de su islote y nos saludaba con la mano. Viva. Eso era lo principal. Tenemos que construir una nueva balsa, dijo Gustav. O al menos algo que nos ayude a llegar hasta ella. Nos pusimos manos a la obra, recogiendo ramas y troncos de árboles pequeños. Sin herramientas era difícil, pero la desesperación nos daba fuerzas. Hacia el mediodía teníamos una estructura primitiva. No una balsa propiamente dicha, pero algo que podría mantener a 2 personas a flote. Yo iré, se ofreció Gustav. Soy el mejor nadador de nosotros.
Yo voy contigo, dije. Juntos tendremos más posibilidades. Verónica y Edgar se quedaron en la orilla, listos para ayudar si algo salía mal. Gustav y yo empujamos nuestra creación al agua y empezamos a remar con remos improvisados. La corriente era fuerte, pero no tan furiosa como la noche anterior. Avanzábamos lentamente hacia la isla, luchando contra cada metro. Samantha nos observaba, lista para ayudar cuando nos acercáramos. Cuando quedaban unos 10 metros para llegar a la isla, ocurrió lo imprevisto. Nuestra balsa improvisada chocó contra un obstáculo submarino, posiblemente un tronco o una piedra. Se oyó un crujido y la estructura empezó a desmoronarse. ¡Salta!, gritó Gustav, y ambos nos lanzamos al agua. Nadar contra la corriente era casi imposible, pero la cercanía del objetivo nos daba fuerzas. Remaba con manos y pies, sintiendo cómo los músculos me ardían por la tensión. Gustav estaba cerca, sus movimientos eran más seguros, a pesar de su pierna herida. Samantha entró en el agua hasta donde pudo, extendiéndonos su mano sana. Conseguí agarrarme a ella, y juntos tiramos primero de mí y luego de Gustav hasta la isla. Yacíamos sobre la arena mojada, respirando con dificultad, sin poder creer que lo habíamos logrado. Pensé que moriría aquí, dijo Samantha cuando nos recuperamos un poco. Sola, en este pedazo de tierra. No te hubiéramos abandonado. Apreté su mano sana. Nunca. Ahora nos enfrentábamos a un nuevo problema. ¿Cómo salir todos juntos de la isla? Nuestra balsa estaba destruida, y construir una nueva en el minúsculo islote era imposible. No había suficientes materiales. Tenemos que esperar a que el río se calme, decidió Gustav. Entonces podremos cruzar todos juntos. Nos acomodamos bajo los árboles, intentando protegernos de la llovizna. Samantha relató cómo había terminado en la isla. La corriente la arrastró de la balsa, pero logró agarrarse a un tronco flotante, y por pura casualidad, llegó a este pedazo de tierra. Grité, pero con tanto ruido nadie podía oírme. Temblaba al recordar lo vivido. Después vi esta isla y, con las últimas fuerzas, nadé hasta ella. Pasamos todo el día y la noche en la isla. La lluvia arreciaba y amainaba, pero no cesaba del todo. El río se calmaba poco a poco, pero seguía siendo peligroso. Al amanecer del día 21, vimos a Verónica y Edgar agitando los brazos desde la orilla. Gritaban algo y señalaban río abajo. Agucé la vista y no me lo podía creer. Allí, en el río, se veía una lancha. Una auténtica lancha a motor con gente. ¡Ayuda!, gritamos todos a la vez, ondeando los brazos. ¡Estamos aquí! La lancha cambió de rumbo y se dirigió a nuestra isla. En ella iban 2 hombres uniformados, guardas del Parque Nacional o algo parecido. ¿Son ustedes del helicóptero siniestrado?, gritó uno de ellos en portugués cuando la lancha se acercó. Sí, respondí, sin dar crédito a mi buena suerte. Somos 5. Atracaron en la isla y les contamos nuestra historia. Resultó que la búsqueda había estado en marcha todo este tiempo, pero en una zona completamente diferente. Solo cuando Verónica y Edgar encendieron una gran hoguera en la orilla, ni siquiera sabía que lo habían logrado, un helicóptero de patrulla los vio y envió una lancha de rescate hacia ellos. Han tenido una suerte increíble, dijo uno de los guardas, ayudando a Samantha a subir a la lancha. Sobrevivir 3 semanas en la Amazonía sin preparación es prácticamente imposible. No les contamos nada de la tribu, ni de Tupac, ni de nuestras alucinaciones y miedos. Esa era nuestra historia, y la contaríamos cuando estuviéramos listos. La lancha nos llevó a un pequeño asentamiento en la orilla del río, donde había un punto de comunicación. Desde allí debían evacuarnos en helicóptero a la ciudad más cercana con un hospital. Mientras esperábamos el helicóptero, salí a la orilla del río y miré la selva que casi nos había matado, pero que, a la larga, nos había hecho más fuertes. Saqué el amuleto, un diente de jaguar que me había regalado el jefe de la tribu. Realmente nos había protegido, tal y como prometió el jefe.
O tal vez fue solo suerte, o nuestra propia fuerza y determinación. En cualquier caso, sobrevivimos. 21 días en el infierno tropical de la Amazonía, 21 días sin esperanza. Y sin embargo, estábamos allí, vivos, listos para contar nuestra historia. El helicóptero apareció en el horizonte y sonreí. Volvíamos a casa, pero una parte de mí se quedaría para siempre allí, en esas interminables junglas verdes, donde habíamos perdido tanto, pero nos habíamos encontrado a nosotros mismos. Las paredes blancas de la habitación del hospital parecían extrañamente fuera de lugar después del verde infinito de la selva. Estaba tumbado en una cama limpia, conectado a un gotero, y miraba por la ventana el paisaje urbano de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas. Rascacielos, carreteras, coches. Todo parecía surrealista después de 3 semanas en plena naturaleza. Nos habían traído aquí ayer, y los médicos se pusieron manos a la obra inmediatamente. El diagnóstico era el esperado. Agotamiento, deshidratación, múltiples infecciones por cortes y picaduras de insectos. A Samantha le confirmaron una fractura de muñeca y a Gustavo una fisura en el peroné. Edgar sufría una leve conmoción cerebral y una infección ocular. Verónica fue la que mejor parada salió. Aparte del agotamiento, solo tenía una infección cutánea por el contacto constante con el agua. Yo mismo estaba en un estado relativamente bueno, salvo por la pérdida de casi 15 kilos de peso y varios parásitos que había contraído en la selva. Una enfermera entró en la habitación, revisó el gotero y sonrió. «Tiene visitas, señor Volkov. Periodistas. Pero el doctor solo ha permitido 15 minutos». Asentí. La noticia de nuestro milagroso rescate había dado la vuelta a los medios de comunicación de todo el mundo, y ahora todos querían escuchar nuestra historia de primera mano. Entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer con un micrófono y una cámara. «Señor Volkov», comenzó la mujer en inglés con un fuerte acento. «El mundo entero habla de su increíble rescate. 21 días en la selva amazónica es un auténtico milagro. ¿Puede contarnos cómo lograron sobrevivir?» Los miré, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Cómo explicar a esta gente lo que habíamos vivido? ¿Cómo transmitir con palabras el horror y la belleza de la Amazonía, el miedo a la muerte y la alegría de vivir, la desesperación y la esperanza? «Simplemente no nos rendimos», dije finalmente. «Cada día fue una lucha, pero nos mantuvimos unidos y no perdimos la esperanza». «Dicen que se encontraron con una tribu aislada que les ayudó», continuó la periodista. «¿Es cierto?» Recordé a Tupac, el jefe con su amuleto, el poblado a orillas del río. Si contábamos esto, allí se abalanzarían periodistas, investigadores, turistas. Perturbarían su paz, posiblemente traerían enfermedades para las que no tienen inmunidad. «No», negué con la cabeza. «Estuvimos solos todo el tiempo». La entrevista continuó durante unos minutos más. Respondí brevemente, evitando los detalles que consideraba demasiado personales o potencialmente peligrosos para quienes nos habían ayudado. Cuando los periodistas se fueron, sentí un alivio inmenso. Por la noche, mis compañeros de aventura vinieron a verme. A pesar del agotamiento y las heridas, se veían más vivos que en la jungla. La ropa limpia, el pelo lavado, las heridas curadas. Todo eso les devolvía un aspecto humano. «¿Cómo os sentís?», pregunté, alegrándome de su visita. «Los médicos dicen que podré volver a usar la mano con normalidad». Samantha mostró el yeso. «Necesitaré fisioterapia, pero no hay daños irreversibles. Mi pierna se curará en un mes o mes y medio», dijo Gustav. «Tuve suerte de que la fractura fuera incompleta». «Yo solo estoy contento de poder ducharme cuando me apetece», sonrió Edgar, «y de comer comida de verdad». Verónica se sentó en el borde de mi cama. «Hablé con mi hija por videollamada. Dijo que parezco un zombi, pero que sigo siendo la mamá más guapa del mundo». Todos nos reímos.
Era la primera vez en mucho tiempo que lo hacíamos de forma sincera y despreocupada. ¿Qué vamos a hacer con nuestra historia?, preguntó Gustav cuando la risa cesó. Me he dado cuenta de que no les has contado a los periodistas sobre la tribu. Y no lo haré, dije con firmeza. Nos ayudaron, y no quiero que sus vidas cambien por nuestra intromisión. Estoy de acuerdo, asintió Samantha. Como antropóloga, entiendo el daño que puede causar el contacto con el mundo exterior a las tribus aisladas. Incluso un simple resfriado puede matar a la mitad de la aldea. ¿Pero qué pasa con la película?, preguntó Edgar. Todo nuestro trabajo, toda la filmación, se perdió con la cámara. Me quedé pensando. El plan original estaba definitivamente arruinado, pero en estas 3 semanas habíamos obtenido algo más que simple material para un documental. Grabaremos otra película, decidí, sobre la supervivencia, sobre el espíritu humano, sobre la naturaleza, no como un telón de fondo, sino como un ser vivo con su propio carácter. Pero sin mencionar a la tribu ni las coordenadas exactas. ¿Y qué pasa con la plataforma de streaming?, preguntó Verónica. Teníamos un contrato. Ya he hablado con su representante, respondí. Están encantados con la idea de una película sobre nuestra supervivencia. Será incluso mejor de lo que habíamos planeado originalmente. Discutimos los detalles del futuro proyecto y sentí cómo una nueva energía crecía dentro de mí. Lo que había comenzado como una catástrofe podía convertirse en algo significativo. Una historia que ayude a la gente a ver y a entender la Amazonia, no como un exótico telón de fondo para aventuras, sino como un organismo vivo que requiere respeto y protección. Una semana después nos dieron el alta del hospital y comenzamos a prepararnos para el regreso a casa. Antes de partir, insistí en que visitáramos el mercado local. Allí, entre puestos de frutas, recuerdos y amuletos, encontré lo que buscaba: un tallador de madera. Le encargué 5 figuras idénticas, pequeños jaguares de madera amazónica dura. Cuando el trabajo estuvo listo, le di una figura a cada uno de mis compañeros. ¿Qué es esto?, preguntó Samantha, examinando el jaguar tallado con maestría. Un recordatorio, respondí, de lo que hemos vivido juntos, de la fuerza que encontramos en nosotros mismos, y de que algunas historias deben permanecer sin ser contadas. Lo entendieron. Cada uno de nosotros se llevaría consigo una parte de la Amazonia, no solo en forma de figura de madera, sino también en su corazón, en su alma, en su vida transformada para siempre. El avión despegó sobre Manaos y eché una última mirada al inmenso mar verde de la jungla allá abajo. En algún lugar allí, entre esa vegetación, estaba la tribu que nos había ayudado. En algún lugar allí estaba Tupac, posiblemente contándole a su gente la historia de los extraños hombres blancos a los que salvó. En algún lugar allí estaba el río que casi nos mata, pero que finalmente nos llevó a la salvación. Apreté en mi bolsillo el amuleto, un diente de jaguar en un cordón de cuero. El jefe dijo que me ayudaría a volver a casa, y no mintió. ¿Pero qué es el hogar? Antes pensaba que era un lugar, un apartamento en Moscú, calles familiares, un trabajo conocido. Ahora entendía que el hogar es un estado del alma. Y una parte de mi alma permanecerá para siempre en la Amazonia, entre el infierno verde que me enseñó a valorar cada respiración, cada trago de agua, cada amanecer. 3 meses después, nuestra película 21 días, Supervivencia en la Amazonia, estaba lista. Utilizamos entrevistas, reconstrucciones de los hechos, imágenes de archivo e incluso animación para contar nuestra historia. La película fue un gran éxito, recibió varios premios en festivales de cine documental y, lo que es más importante, atrajo la atención sobre los problemas de la conservación de la selva amazónica. Nunca mencionamos públicamente a la tribu. Era nuestro secreto, nuestra deuda con las personas que nos ayudaron, sin pedir nada a cambio. A veces, por las noches, me despierto con los sonidos de la jungla que solo escucho en mi memoria. Los gritos de los pájaros, el sonido de la lluvia, el redoble de tambores de la aldea a orillas del río.
En esos momentos, saco el amuleto y recuerdo las palabras de Tupac, que decía que no le tiene miedo a la jungla porque él mismo forma parte de ella. Nunca seré parte de la jungla como él. Siempre seré un extraño, un extranjero de otro mundo. Pero ahora entiendo y respeto su fuerza, su belleza, su crueldad y su generosidad. 21 días sin esperanza de sobrevivir en un infierno tropical me cambiaron para siempre. Y estoy agradecido por cada segundo de esa experiencia, por cada herida, por cada momento de miedo y desesperación, por cada chispa de esperanza. Porque es precisamente en esos momentos cuando comprendemos quiénes somos en realidad. Y esa comprensión es el recuerdo más valioso que me traje del Amazonas. Fin.